¿Cómo establecer relaciones saludables con inteligencia emocional en liderazgo? Quien te habla es Hilton Herrera Merino y en esta oportunidad te voy a compartir cómo empezar a construir relaciones sanas. Una de las cosas que tienes que tener en cuenta siempre es que para poder establecer buenas relaciones tienes que tener una buena socialización con las personas. Tienes que darte a conocer, tienes que empezar a interiorizar primeramente tu ser, tu mente, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, para que tú puedas conectar con las personas. Una de las veces que hemos caído en las diferentes tendencias, se podría decir, o en debates, en especulaciones de las personas con las cuales hemos compartido es que quizás nos cerramos a nuestro egocentrismo y no podemos socializar así de una manera coherente, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo a todos mis fans, a todos mis amigos, mis amistades, a toda la gente que me sigue en las diferentes plataformas digitales, es en que nosotros debemos empezar a tener una buena relación primeramente con nosotros mismos, ¿no? Empezar a interiorizar qué es lo que realmente en su momento quieres hacer. En su momento hablo, no en lo que pueda pasar mañana, pasado, porque eso es futuro. Entonces, cuando tú empiezas a interiorizar esas cosas, empiezas a tener un diálogo interno saludable, sano, ¿no? Porque todo empieza desde tu mente. Lo que tienes acá y algún momento tú te proyectas, no tanto en el futuro me refiero, sino algo que tú quieres hacer, ya sea a corto plazo, a largo plazo, porque de alguna manera todos tenemos proyecciones, desde un niño, desde un adolescente, desde un joven, un adulto. ¿Por qué te pongo el ejemplo de que todos tenemos? Claro que todos. El niño, por ejemplo, desde que es niño desde que empieza a caminar, empieza a hablar sus primeras palabras, a dar sus primeros pasos, a conocer sus amiguitos. Entonces, desde ahí, este niño ya empieza a interiorizarse, empieza un poco a conocerse. No quizás la totalidad como una persona ya de unos promedio de 20, 25 años, y es una persona adulta, ¿no? Entonces ya o se podría decir joven, ¿no? Bueno, porque la persona adulta ya pasa los 35, 40 años, porque hay ciclos, ¿no? En la cual voy a grabar un video quizás para hablar de los ciclos de vida que cada persona pasa. Pero bueno, en principio es lo que quería decirte para que lo tengas como una noción y así de esa manera puedas empezar a identificar todos estos elementos que de alguna manera pueden ayudarte y aportarte mucho, mucho valor. Y el establecer relaciones saludables es muy importante porque te va a permitir conectar con las personas, te va a permitir aprender mucho desde la coherencia, porque hay personas que te enseñan, pero no desde la coherencia. Pues siempre yo, en mis videos que he grabado, en mis transmisiones, siempre yo enfatizo que la coherencia tiene que siempre ir de la mano con lo que tú dices, con lo que vives. Y si una persona te habla desde la coherencia, tú puedes aprender, porque es algo que esa persona vivió, esa persona le tocó vivir. Por ejemplo, en esta oportunidad me gustaría decirte que en cuanto a establecer relaciones saludables, he pasado episodios muy complicados en mi proceso. En el trabajo, por ejemplo, hace años trabajé en una empresa de lo que es textilería y ahí me encontré con un conjunto de personas en las cuales no tenían bien claro su forma de trabajo, su equipo, ¿no? No había un liderazgo, no había un acompañamiento y también no había una manera, quizás no le echo la culpa a esas personas, sino al entorno de la cual estaban rodeadas. Pero a Dios gracias tuve la oportunidad de conocerlos y empezamos a establecer una relación así amical, de amigos, se podría decir, de compañeros de trabajo, pero que al principio no era tan buena. ¿Por qué? Porque siempre había una línea, siempre había un jefe, un supervisor, una persona que estaba ahí direccionándolo, y quizás no era lo correcto, pero como era el jefe, era la persona máxima autoridad dentro de esta organización, de este grupo, tenías que acatar, tenías que cumplir uh,
y seguir todo este rubro de cómo hacer las cosas, pero no te enseñaban desde la coherencia. Entonces, qué importante es enseñar desde la coherencia, ¿no? Lo que yo diga, o sea, que realmente yo lo viva del día a día. Estas cosas que te comparto son cosas que yo he compartido, que yo he vivido. Entonces, ¿cómo lidiar con esas personas? Es empezar a preguntarle. La comunicación, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Juan, Luis, por ejemplo, son amistades ahí del trabajo que se conocen. Y si hay un conflicto, ¿no? De repente a Luis le gusta esto de una manera y a la otra persona en mención de otra forma. Entonces, al no haber una buena comunicación de por medio y al no ponerse de acuerdo, obviamente hay un conflicto. Hay un conflicto. ¿Cómo solucionar, Hilton, estos conflictos para tener relaciones saludables? Uno de los puntos es identificar el problema. Identifica el problema y empieza a construir desde el acontecimiento, no desde el problema, porque si tú te enfocas desde el problema, ya no estás pensando desde acá, desde la razón, sino desde la emoción, desde el momento. Quizás te intercambiaste palabras desde el ego, empezaste a decirle cosas, a la final terminaste hiriendo a la otra persona, se terminó mal, terminó deprimido, terminó un desastre. Entonces, incluso le arruinaste su día a esa persona. ¿Por qué? Porque pasó un mal momento. Y muchas de las veces, porque hemos pasado a veces traumas, hemos pasado momentos duros en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido o no hemos tenido un acompañamiento o no hemos acudido a un profesional que nos pueda decir qué línea hay que seguir, qué métodos hay que aplicar o qué estrategias, qué habilidades necesito yo aprender o desarrollar en el día a día para que yo pueda de esa manera ponerlo en práctica con estas personas con las cuales me rodeo. En conclusión, con esas personas en mención que yo he hecho, al final llegamos a un acuerdo, ¿no? La ley de acuerdos, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo y cada quien con su punto de vista, muy respetable, muy chévere en ese sentido. Nadie, o sea, todos tenemos la libertad de poder decir, bueno, esto me gusta a mí, lo otro no, no lo comparto, pero al final que no hay un conflicto, sino de manera asertiva. Y a este punto quería llegar. Resuelve problemas de manera asertiva, desde la asertividad, no desde el problema. Entonces, de manera asertiva, porque también esto de la asertividad se puede convertir en algo agresivo, puede llegar hasta los golpes, puede llegar hasta los insultos, ¿no? Muchas cosas de repente. ¿Cuántas veces no te ha pasado que tú le dices a de repente un amigo o de repente con tu misma familia, tus hijos, tus hijas, tus hermanos, hoy tú eres un tonto, hoy tú no sirves para nada, hoy que siempre lo mismo que lo otro, y ya le creaste un trauma en esa persona? Acá te hablo desde el corazón, ahí sí te hablo desde la emoción. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales que sentimos. Y es algo que eso no lo puedes cambiar por otra realidad. Si tú no tratas a tiempo esto, tranquilamente más adelante vas a tener episodios donde te vas a deprimir, episodios donde vas a estar muy ansioso o vas a estar recurrentemente pensando en el pasado, en esa situación muy complicada que esta persona, no de alguna manera quizás con mala intención, pero que no tuvo un buen acompañamiento. O a veces desconocía del tema o se dejó llevar por el egocentrismo, el pensar en mí mismo, para mi propia conveniencia y no pensó en la otra persona. Y a veces inconscientemente herimos a las personas. Entonces, y a veces viene eso también desde la crianza, cómo te crían. Y qué importante es el poder tener buenas relaciones saludables, pero desde la experiencia, desde la coherencia, desde lo que yo he vivido, lo que he compartido, y que esto cuando
cuando ya no es algo manejable digamos, por tu persona, que ya lo lleves a una persona ya profesional en estos temas, gente que ya ha estudiado, gente que se ha preparado, gente que ya conoce y a lo mejor ha tenido casos similares a esto que has pasado y te puede orientar. Genial. Entonces, teniendo en cuenta todos esos elementos, empiezas tú a reconstruir, empiezas a hacer de paso a paso. Así como el bebé que empieza a caminar de a poquito, igual. No es que hoy día tienes una sesión, hoy día hablaste con tal persona encargada quizás de poderte orientar, de acompañarte, y ya mañana vas a tener una buena comunicación con esa persona o vas a sanar de repente esa herida que traes de muchos años. No, es un proceso. Es un proceso, pero que tiene que haber un compromiso de tu parte para que también tú cambies esa realidad que te está dañando, que te está hiriendo, que no te permite crecer. Muy bien, esto es parte de lo que yo me ha tocado vivir también en algún momento, parte de mi proceso, y quería compartirlo con todos ustedes, desearles que tengan unas felices fiestas por fin de año, feliz año, que Dios los siga bendiciendo, que todos sus propósitos de vida se cumplan y que recuerden que nada es imposible en la vida, todo es posible en la medida que tú creas que es posible, busca ayuda, ten a Dios en tu vida y siempre ten a tu familia en tu vida muy presente. Muchas gracias, Dios te bendiga. Estamos siempre interactuando, estamos compartiendo. Sígueme en todas las plataformas, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las plataformas para mayor información. Y acá te dejo resaltado abajo mi número de contratos para poder en contacto contigo y poder a lo mejor compartir algo chévere, poder hacer algo chévere contigo y poder ayudarte si está en mi disposición hacerlo. Y si no, lo investigo y le damos una solución a este problema, a este conflicto, a esta situación por la cual estés pasando. Mil gracias, Dios y nuestra Madre, la Virgen María, te bendiga. Un abrazo fuerte. Chau, chau, chau.